Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor, oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra por 3 años y medio. La Biblia nos enseña que a pesar de que nosotros tenemos nuestras luchas y debilidades, podemos participar con Dios en la oración, en el amor, en la gracia y la verdad que nos mostró nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir por ti y por mí, que somos pecadores. Así que Dios nos promete el espíritu de Elías en los días finales. En Malaquías capítulo 4 versículos 5 al 6 dice: porque he aquí yo os envío al profeta Elías antes del día de Jehová, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que Dios nos promete al profeta Elías para los días finales, porque Elías apareció en una época donde había hipocresía religiosa y había inmoralidad. Así que Elías aparece en un momento difícil de la historia. Cristo dijo: como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, en el diluvio, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así que Dios promete ese profeta de Dios que trajo una reforma cuando el pueblo de Dios no se quitaba el nombre de ser llamado pueblo de Dios o Israel, y no dejaban de adorar a Dios, pero también estaban adorando a Baal, a un ser que no existía, un ídolo, un Dios falso. Así que la Biblia nos enseña que Elías trajo esa reforma de adoración verdadera, restauró el altar de Dios que estaba arruinado, y el fuego de Dios cayó del cielo, confirmando la obra de este profeta. Así que Dios dice: les voy a enviar al profeta Elías en los días finales nuevamente. Ahora, no significa que Elías vendría literalmente, sino que el Espíritu Santo que estuvo en Elías, en el profeta de Dios, se volvería a manifestar en los hijos del Señor en este tiempo. Por eso dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Por eso dice: envío al profeta Elías. Cuando Juan el Bautista apareció, Jesús le llamó a Juan el segundo Elías. Le dijo: él es el Elías que había de venir. El ángel Gabriel en Lucas 1:17 dijo que irá con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor. Así que el espíritu de Elías, o el poder de Elías, o el carácter de la obra del profeta Elías, es lo que se va a manifestar en los días finales en este tiempo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, hay que aclarar que si esto es así, si la promesa de Dios está en el carácter de Elías, si el Espíritu Santo se va a manifestar con Elías, de paso Elías y Moisés aparecieron en la transfiguración de Cristo, representando Moisés, la ley y los profetas, Elías. Moisés la ley y Elías los profetas. Por eso, para probar la efectividad de ese testimonio, Cristo por eso resucita a Moisés de entre los muertos y se lleva a Elías sin ver la muerte con su cuerpo en una carroza de fuego en medio de un torbellino, de una tempestad. Así que, hermanos queridos, la Biblia nos enseña claramente estos dos grupos son los que van a ver al final de la historia también. Unos vamos a morir bajo el decreto de muerte, bajo la marca de la bestia. El que no la adore será muerto, dice la Escritura. Otros tendremos que permanecer en pie, como el apóstol Pablo sentía en su época. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, acabaremos la obra del Señor con el espíritu de Elías. Así que esto es lo que viene en estos tiempos. Ahora, la razón por la que estoy hablando de esta promesa es porque quiero enfatizar en el carácter de la obra de Elías. Primero, Elías no danzaba. Elías no danzaba. Elías tampoco se tiraba al piso. Tampoco convulsionaba en el piso. Elías o perdía la noción o la razón. Elías tampoco empezaba a gritar o a hacer alboroto o a saltar de júbilo. No, Elías trajo un carácter y una reforma como la de Juan el Bautista. Tampoco Juan el Bautista, que fue el segundo Elías, tampoco él danzaba, ni pegaba voceríos, ni gritos. Simplemente él era la voz que clamaba en el desierto, daba una amonestación de parte de Dios, igual que lo hizo el profeta Elías. Cuando Elías apareció, habló directamente la verdad al pueblo. Le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Le dijo eso en Primera de Reyes 18:21. Elías le dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle,
Tome su cruz cada día y sígame, dijo el Señor. Y si Baal, id en pos de él. Se van en pos de la bestia, dice, se maravilla toda la tierra y va en pos de la bestia. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que hay dos seguidores y hay dos pensamientos. Unos piensan cambiar los tiempos y la ley, otros dicen como Cristo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Así que Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y hay una verdad y hay un error. Está el espíritu de verdad y está el espíritu del error. Dios promete el Espíritu Santo en los días postreros. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, dice la palabra de Dios. No dice danzarán. Dios no prometió al profeta David, porque también se le llama profeta al rey David. No prometió la danza de David, porque David danzaba porque la ley de Dios estaba entrando en el arca en Jerusalén. Pero Elías no podía danzar porque la ley de Dios estaba siendo quebrantada. Estaban adorando a Baal y quitando el culto de Dios por un culto falso. No podía el profeta de Dios estar danzando. No era tiempo de danza, era tiempo de predicación, de amonestación del Señor. Era tiempo de reforma, de restauración del altar de Dios, de las cosas de Dios, de dar una doctrina al pueblo de Dios. Era tiempo de traer la verdad al pueblo de Dios. Así que, hermanos queridos, la Biblia me habla claramente de esto y tenemos que entender que ese es el carácter de la obra de Dios en los días finales. Ni Cristo ni los apóstoles estuvieron danzando durante ese ministerio sagrado que el Señor hizo en la tierra. Tampoco lo hizo el apóstol Pablo. Pablo dice que tenemos que alabar a Dios con cantos espirituales, no con el rock and roll que hoy se mira, ese estrépito de instrumentos y de golpes de batería y esos decibeles altísimos que ponen en esos parlantes y esos ruidos y escándalos y gritos que se ven hoy día en muchos de los servicios, y aún se está introduciendo ese viento dentro de nuestras filas, dentro de nuestra iglesia. Déjeme explicarle que en el orden de Dios sí vamos a danzar, en el orden de Dios sí vamos a aplaudir, pero tenemos que ver cuándo es que la Biblia lo orienta. Habían 7 fiestas, en Levíticos capítulo 23, habían 7 fiestas que se celebraban entre el pueblo de Dios. Esas 7 fiestas eran fiestas que se celebraban como ceremoniales, de rituales. Cuando Cristo murió en la cruz, fue quitado el aspecto religioso, ritual, ceremonial que se aplicaba de estas fiestas, porque algunos todavía las siguen celebrando hasta el día de hoy, aún en el mundo cristiano, sin entender de que para poderlas celebrar todavía en esta forma aquí en la tierra tendríamos que seguir trayendo corderos, tendríamos que seguir visitando el santuario todavía en la terrenal, pero eso ya no existe, fue quitado cuando Cristo murió en la cruz. Así que las fiestas representaban proféticamente un cumplimiento de la obra de Cristo en favor de su iglesia, de su pueblo. La primera fiesta es la Pascua. En la Pascua moría un cordero de 1 año sin defecto, representando a Cristo en su juventud, que dio su vida siendo un hombre joven, como un sacrificio perfecto. Se derramaba la sangre y se pintaba, se ponía la sangre en los linteles de las puertas de las casas, para que cuando pasara el ángel destructor, el que de paso fue Cristo, el que hizo, él es el que da la vida y la quita y la pone, y el Señor pasó y perdonó a aquellas casas que estaban con la sangre del cordero. Así que el mismo que dio su vida por nosotros es el mismo que nos dirá al final: nunca os conocí, si nosotros no logramos entrar en esa gracia que Él nos dio. Por eso el que tenga la sangre del cordero, quien esté bañado de esa sangre, quien guarde esa palabra de Dios, podrá vencer los poderes de este mundo y la muerte en Cristo Jesús. Así que el ángel pasó por alto el pecado de su pueblo y lo perdonó por la sangre de un cordero que murió, y esa era la Pascua. Y en la Pascua no se danzaba, hermanos queridos, era un momento de angustia, se comía hierbas amargas, era un momento de reflexión, y cuando llegó el cumplimiento, 1474 años después llegó el cumplimiento, Cristo murió en una cruz, dando su vida por nosotros, y no estuvieron danzando, ni Pedro, ni los apóstoles, ni Cristo orientó que hubiera tal alegría cuando estaba la fiesta. Así que no se danzaba durante la Pascua, tampoco así se danzaba en la fiesta de los panes sin levadura, tampoco se danzaba en la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta solemne también,
tampoco se danzó cuando llegó el cumplimiento del día de Pentecostés. Ni Pedro ni los apóstoles estuvieron danzando en el día de Pentecostés tampoco. De paso, de ahí viene la palabra pentecostal, la expresión pentecostal, que es una experiencia, que es un fuego que se vive hoy día. Pero hermanos queridos, tenemos que entender que el fuego de Dios no se puede mezclar con el fuego de este mundo. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. Y el fuego de Dios es el espíritu de Elías. Juan lo dijo, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que Dios nos promete en este tiempo el espíritu de Elías para acabar la obra del Señor. Tenemos que tener eso en claro. Ahora vamos avanzando, porque si no se danzaba en ninguna fiesta, ni en la Pascua, ni en los panes sin levadura, no se danzaba tampoco en Pentecostés, no se danzaba en las trompetas, no se danzaba en la expiación, que es la fiesta que estamos viviendo ahora. ¿Cuándo se danzaba entonces? Se danzaba en la última fiesta, hermanos queridos, la fiesta de los tabernáculos. Ahora voy a explicar un poquito la relación entre la fiesta, de los tabernáculos y la fiesta de la expiación. Tenemos que explicar un poquito eso. Y lo que voy a decirles ahorita en primera instancia es importante, es muy valioso lo que vamos a aprender, es que cuando llegaba la fiesta de la expiación, el pueblo de Dios tenía que estar alrededor del santuario de rodillas, clamando, orando, como es el espíritu de Elías. Elías oraba fervientemente por el clamor, por el pecado, por la apostasía que había alrededor del pueblo. No podía estar danzando Elías en ese momento, tampoco lo hacía el pueblo de Dios. Ahora, cuando ellos estaban en ese momento solemne, el gran sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año. Se llama el Yom Kippur, el día de la expiación. Y en esa fiesta solemne no había ninguna danza, porque estaba muriendo el cordero en el santuario en ese momento. Era una hora solemne. Hermanos queridos, esa era una hora vital para tomar la decisión final si sería perdonado o no el pueblo de Dios, y solo los que estuviesen clamando alcanzaban esa promesa. Por eso en Ezequiel 8 me enseña también la Biblia que solamente los que reciben la señal en la frente y que están clamando por las abominaciones que hay alrededor del pueblo son los que reciben la señal y no son destruidos. Los demás serán llevados por la destrucción. Así lo dice Apocalipsis también. Solamente los sellados alcanzan la promesa de Dios, pero los que reciben la marca son destruidos con el destruidor. Ahora voy a aclarar algo que es muy valioso. Mientras el sumo sacerdote hacía la obra de la expiación y finalmente alcanzaba el perdón, todo el pueblo estaba de rodillas clamando a Dios. Y cuando el sacerdote salía del santuario en ese momento, decía él, hemos sido perdonados. Dios nos ha limpiado nuestros pecados. El santuario ha quedado purificado. Y entonces él daba una bendición al pueblo en ese momento, y era cuando comenzaba la última fiesta de los tabernáculos. Allí era cuando se danzaba. Ahí corrían todos a tomar un pandero, buscar unas arpas, unos címbalos resonantes, y ahí se cumplía, y ahí empezaban a cantar el Salmo 150, que dice que hay que alabar a Dios con salterio, con címbalo resonante, con júbilo, con trompeta de júbilo, con gozo. Todo lo que respire alabe a Jehová. En ese momento empezaban a danzar